Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este viernes 21 de febrero de 2025. Hoy la liturgia nos ofrece un evangelio hermosísimo tomado de Marcos capítulo 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal de YouTube, darle like a los videos, dejarnos sus comentarios y visitarnos, por favor, en teopraxis.com para que puedan apoyar este ejercicio de formación bíblica y teológica que quiero compartir con ustedes. Bueno, en este texto hay algo interesante. Primero, el contexto. Recordemos que en la perícopa inmediatamente anterior Jesús estaba en intimidad con sus discípulos y es allí donde les pregunta, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, tomando la palabra, dice, tú eres el Mesías. Pero inmediatamente cuando Jesús le dice qué tipo de Mesías va a ser, aquel que ha venido a servir y a entregar la vida, inmediatamente ese choque con las precomprensiones y paradigmas de Pedro hacen que Pedro de alguna manera manifieste un fuerte disgusto, y es entonces cuando tiene continuidad este texto. Aparece la multitud. Eso quiere decir que si bien los discípulos han compartido con Jesús y han estado con él, realmente a nivel de comprensión no distan mucho de la muchedumbre. Todavía no tienen claro quién es Jesús, qué pretende Jesús, qué quiere Jesús. Y entonces ahora Jesús hace extensiva la invitación. El que quiera venir en pos de mí. Y hay una cosa muy interesante en este texto, y es que se genera una pequeña inclusión, una estructura narrativa propia de la narrativa hebrea. El que quiera venir en pos de mí, seguirme, viene la explicación en qué consiste el seguimiento, que son dos sentencias: niéguese a sí mismo, tome su cruz, y vuelve a cerrar con el mismo verbo, sígame, ¿no? En la mitad entonces está la explicación de qué significa el seguimiento para Marcos. Y allí hay una cosa muy interesante. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Quiero hacer una importante aclaración. Muchas veces se nos enseña que el negarse a uno mismo es el destruirse, es el desaparecer, y que nosotros entonces tenemos que desaparecer para que Dios sea. Y esto lo interpretamos a veces de una manera errónea, como que se trata de una autodestrucción. Y bajo ningún punto de vista, es todo lo contrario. De hecho, recordemos que nosotros somos una participación de Dios, y que solo acogiendo, asumiendo, desarrollando, amando esa participación que somos, que forma nuestra propia identidad, desde nuestra autenticidad, es que podemos al mismo tiempo ser presencia y manifestación de Dios en el mundo. Entonces, realmente el negarse a sí mismo no es una autodestrucción, no es un quitar la identidad, no es un abandonar lo que somos. Todo lo contrario, se trata de descubrir más profundamente nuestra auténtica identidad, de descubrir que somos habitados por Dios, de descubrir que somos sus hijos, de descubrir que nos ha colmado de dones, de capacidades y de talentos, y que con esos talentos podemos desarrollar nuestra vida, crear y generar siempre nuevas posibilidades, crecer constantemente y, lo más importante, comunicar vida a los demás. Pero resulta que hay una situación que está detrás de ese negarse a sí mismo, y que consiste en abandonar el ego distorsionado y dejar de vivir solamente para nosotros mismos de una manera reactiva. Es decir, para poder explicar esto, yo siempre utilizo, y ustedes de pronto algunos recordarán que hace mucho tiempo hubo una caricatura que era la de Pinky y Cerebro, dos ratoncitos, y había un cerebro muy inteligente, ¿cierto? Un ratoncito muy inteligente que se llamaba Cerebro y que tenía un objetivo muy claro: tratar de conquistar el mundo. Muchas veces el ser humano, al ver su propia fragilidad, al ver su propia vulnerabilidad,
al saber que fácilmente puede perder la vida o que fácilmente puede llegar a vivir algunas adversidades, quiere buscar anclajes que le permitan cierta tranquilidad. Y esos anclajes está en tener riqueza o conocimiento o poder, incluso utilizando a los demás para nuestros propios caminos y beneficios. Y pensamos que de esa manera, teniendo y poseyendo cosas, personas, estatus, títulos, entonces vamos a poder conservar la vida. Y realmente vivimos esclavos de eso y dedicamos toda nuestra existencia sencillamente a obtener cosas y a obtener títulos y la vida se nos va y realmente no desarrollamos lo fundamental y no logramos trascender y no logramos comunicar vida y no logramos planificar nuestra existencia y no logramos vivir profundamente. Y es allí donde viene el mensaje de hoy. Salgamos de ese paradigma y vivamos de una manera diferente. Salgamos de esa búsqueda de seguridades y de anclajes y vivamos en libertad. Salgamos de ese temor ante la vida y la existencia y descubramos que la vida es para gastarla y que en la medida en que la gastemos y la entreguemos a los demás comunicando vida y desarrollando la participación que somos de Dios, pues realmente no tendremos nada que perder. Pues bien, entonces se trata de una invitación profunda para que más bien descubramos nuestra propia dignidad, los dones y las capacidades que tenemos y los pongamos realmente en desarrollo y al servicio de los demás. Y ahora bien, viene la segunda parte que es tomar la cruz. Muchas veces malinterpretamos lo que significa la cruz y la asociamos a la enfermedad, a la muerte, a las pérdidas, a las crisis o incluso a aquellas personas que pueden ser un poco difíciles y que nos rodean en el existir. Es que mi pareja es la cruz, es que mi hijo es la cruz, es que mis padres son la cruz. Y no es así. De hecho, son dones y bendiciones que se ofrecen a nuestra vida para seguir creciendo y desarrollándonos. La cruz es otra cosa. Hay una exégeta especialista en narrativa bíblica que al hacer el comentario de Marcos, Mercedes Navarro, dice que la cruz es el proceso que vive Jesús desde el momento en que es condenado hasta su muerte. Y en ese camino y en ese proceso, Jesús recibe todo tipo de burlas, críticas, humillaciones e incomprensión por parte de un mundo que justamente viviendo desde una óptica distinta del poseer, del tener, del utilizar a los demás como medios, de guardar la vida para sí pensando que en eso va a adquirir algún beneficio o seguridad, es incapaz de reconocer a Jesús, su propuesta y la comunicación de vida que está haciendo. Y ante esa confrontación y ante esa incomprensión, la manera como el mundo responde es la burla, la crítica y el desprestigio. Muchas veces nosotros, al asumir también el proyecto de Dios, al vivir desde el amor, desde el perdón, desde la acogida, desde el servicio, desde la dignificación, desde la libertad, desde el no buscar anclajes y seguridades muy altas, sino todo lo contrario, de vivir para comunicar vida y para transformar la historia y para ayudar a que evolucionemos como seres humanos y como sociedad, podemos recibir justamente muchas críticas y podemos sentir que no somos valorados y podemos sentir que nuestra tarea está un poco perdida y podemos realmente sentirnos desfallecer y que no pertenecemos a ningún lugar. Pero justamente no podemos abandonar esa forma de vivir
porque la experiencia misma de Dios, la revelación de Dios en nuestro interior y de su voluntad reclaman de nosotros la entrega total de nuestro existir. Y sabemos que estamos llamados a hacer contraste y que si renunciamos a nuestra tarea, dejamos de ser esa sal, dejamos de ser esa luz, dejamos de ser ese fermento que trate de ver la vida, de vivir la vida y de construir la vida de una manera diferente, y que es lo que permite que en medio de un mundo tan individualista todavía haya esperanza y posibilidad de construir una sociedad diferente. Entonces es una invitación a perseverar en el amor, en la ayuda, en el perdón, en el servicio, en la dignificación, en la acogida, en el compartir la vida y en el ser profundamente para el otro. Gracias y que Dios los siga bendiciendo.